La pena de muerte es un tema recurrente en el cine ya desde sus inicios. Inexcusable cita merece la magistral obra de David Griffith, Intolerancia, de 1916, rodada justo a continuación de su más polémica El nacimiento de una nación, pero son múltiples las películas que lo han abordado y los directores, los más grandes, lo han abordado. David Griffith, por supuesto, pero Charles Chaplin, Howard Hawks, John Ford, Nagisa Oshima, Stanley Kubrick, y en el cine más reciente podemos citar, por ejemplo, Krzysztof Kieślowski, Tim Robbins, Lars von Trier, y dentro de nuestro cine, por supuesto, El verdugo de Luis Berlanga es inexcusable referirlo, y también Queridísimos verdugos de Basilio Martín Patino. Aquí en esta prisión vieja de Badajoz fue donde se ejecutaron a 3 que hicieron la muerte de 2 hermanos y un padrastro, y luego después más también otro de la Zarza de Alange que mató al suegro y a un cuñado y a un hermano también. Y estas pues son celdas de condenados a muerte que dan a la parte de la carretera. Pues aquí fue donde se clavó el palo y se puso la silla, donde se sentaron para ser ejecutados. Y luego después bajaron las escaleras esas, que uno de ellos salió corriendo por aquí por el patio, y los funcionarios del cuerpo de prisiones fue lo que lo cogieron y lo sentaron en la silla, porque es que no había modo de sentarlo de ninguna forma. El tema es terrible, no se trata mucho en la historia de España porque es una bestialidad. Ellos eran los pobres hombres, eran seres amaestrados para esto, para la barbarie. Y no es habitual. Tampoco duraba mucho tiempo. Entonces, lo siniestro es que Franco los utilizara de nuevo, cuando hacía mucho tiempo que estos señores no tenían una existencia propia, para sus maniobras o sus formas de venganza, su forma de conducir la historia o la capitalidad de España. El verdugo o administrador de justicia, en el término más técnico y también eufemístico, es el protagonista de numerosas películas. Ese oficio encargado de quitar la vida a los condenados a muerte representa las contrariedades de la pena capital. En el caso de Queridísimos verdugos de Martín Patino, se puede observar cómo se esconde a esas personas de dudosa conciencia para no desvelar los bajos fondos de un sistema totalitario. Bueno, estos señores eran pobres analfabetos. Muchas veces radiano en su normalidad. Ya no sé cómo se me ocurrió esto, pero me pareció que era importante darlo a conocer, puesto que eso existía. Y se daban muchos casos de garrotes vil, de brutalidades que hacía siglos que no se utilizaban, o se utilizaban de otra forma. Y me pareció que no sé, lo sentíamos, esta especie de rabia, de cabreo, de desacuerdo, y no se nos ocurría sino enseñarlo a través del cine. Quizás fue la primera cosa que se hizo en cine de este tipo. La filmografía sobre la pena de muerte es muy amplia, seguramente por la fuerza dramática que la misma como argumento conlleva, al mostrar el lado más inhumano y brutal del ser humano. Las películas sobre pena de muerte han sido en su inmensa mayoría películas contra la pena de muerte, convirtiéndose el cine en los últimos años en el verdadero abanderado en contra de esta lacra social. Nadie puede poner en duda que la fantasía humana no ha tenido límites ni frenos en inventar las formas más feroces para acabar con la vida del ser humano. Ahogamiento, lapidación, desmembramiento, empalamiento, descuartizamiento, muerte en la hoguera, ejecución por gas, electrocución o inyección letal. Todos estos métodos han sido puestos en acción en la gran pantalla. La Pasión de Cristo de Mel Gibson o La Pasión de Juana de Arco de Dreyer ponen en escena la crucifixión. Por su parte, el western es el género que más películas acumula sobre el ahorcamiento. La justicia, tal y como puede entenderse hoy, fue una utopía en los tiempos del lejano oeste. Aquello era un paraíso a golpe de revólver. La horca también es utilizada en No matarás de Krzysztof Kieślowski o en La sangre fría de Richard Brooks. Se trata, esta última, de una excelente adaptación de la célebre novela de Truman Capote, A sangre fría, donde describe un extraño caso de asesinato acaecido en un aislado paraje de Kansas en 1959. El estúpido asesinato de la familia Clutter
por parte de los dos delincuentes de tan poca monta como su botín, un aparato de radio, unos prismáticos y $34 les conducirían a ambos a la horca. La guillotina, como invento galo, está presente en numerosas obras del cine francés. Un asunto de mujeres, de Chabrol, El juez y el asesino, de Bertrand Tavernier. Al igual que la guillotina, el fusilamiento es el método utilizado en películas de ambiente revolucionario o militarista. No en vano, la muerte ante un pelotón de fusilamiento es considerada como una forma honorable de morir, sobre todo los reos de condición militar. La noche más larga, de José Luis García Sánchez, o Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro. Si la guillotina se asocia a Francia, el garrote como instrumento ejecutor de la pena de muerte se asocia a España, donde se comenzó a utilizar en el siglo XIII. Ejemplos de tan vil artefacto: Pascual Duarte, de Ricardo Franco, o Salvador Puig Antix, de Manuel Uharga. La silla eléctrica es la protagonista en Malas tierras, de Terrence Malick, Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo, o Llamad a cualquier puerta, de Nicholas Ray. La cámara de gas se nos muestra en Quiero vivir, de Robert Wise. La inyección letal aparece en la magistral Pena de muerte, de Tim Robbins. Todos estos métodos de acabar con el ser humano tienen algo en común: el ejecutor o verdugo. El verdugo o ejecutor de la justicia, actor del espectáculo de la muerte, llena las ensangrentadas páginas que dentro de la historia del derecho penal se refieren a la sanción capital. Durante varios siglos, el verdugo resultó el eje central de la teatral función de la muerte en las plazas y sus alrededores, en las ciudades europeas. El espectáculo era público y gratuito, aunque se llegaban a pagar ingentes sumas para obtener un sitio preferencial desde donde asistir a la muerte anunciada y presenciar con toda minucia la labor del verdugo. En los trabajos históricos sobre la pena de muerte, incluyendo los más recientes, la figura del verdugo sigue fascinando. Entre otras cosas, porque aunque la sociedad acepte la pena de muerte e incluso la reclame, jamás ha aceptado con agrado el oficio de ejecutor. Relata García Valdés que el verdugo es personaje tímido, odiado, despreciado y respetado al mismo tiempo. Podrá coger las legumbres del mercado y las cabezas de cochino, mas con una escudilla, pues no las deberá tocar con la mano. Si bebe en la taberna, lo hará solo, en mesa aparte. Si comulga en la iglesia en día señalado, ha de vestir con jubón de colores llamativos, de matiz claramente bufonesco. Llevará en su sombrero dibujada una escalera, la que suben los reos, y el mismo para dirigirse a la horca. Tendrá que vivir en una casucha apartada del centro ciudadano, y en ella cuidará primorosamente para tenerlos a punto y dispuestos de sus lúgubres aparatos y utensilios. Y cuando muera será enterrado en el lugar del cementerio reservado a los suicidas. Tampoco la literatura ha tratado con clemencia la figura del verdugo, como sucede en La canción del verdugo, de Norman Mailer. Aun sucio y desagradable, no por ello se han dejado de escribir obras sobre estos peculiares personajes y de realizar películas que centran su atención, más que los condenados a la pena capital, en los ejecutores de la misma, o administradores de justicia, como eufemísticamente se denomina a sí mismos los verdugos de patinio. Instrumentos del genio del mal, o criminal sin delito, como los bautizara Espronceda, o asesino legal, como los califica Ruiz Sanz. Una obra maestra en torno a tan peculiar personaje la encontramos en El verdugo, de Luis García Berlanga. La idea original del verdugo está basada en una historia real. Un amigo de Berlanga, abogado de oficio, tuvo que asistir a la ejecución de un reo. Aquello fue terrible porque el verdugo estaba muy nervioso y era él quien parecía el verdadero condenado, hasta el extremo de tenerle que ser inyectado un tranquilizante. Esta anécdota fue la que despertó un deseo: hacer una película que girase en torno a la pena de muerte. En diversas ocasiones, Berlanga había manifestado su oposición a la pena capital, mostrándose contrario a cualquier manifestación de forma de tortura. La trama argumental del verdugo es de Berlanga, pero en el guión intervinieron también Rafael Azcona y el italiano Ennio Flaiano. Se trataba de una historia espantosa y funesta, pero tamizada con cierta dosis de comicidad. La idea central, la pena de muerte,
quedó envuelta en un argumento que para muchos era evasivo y eludía la verdadera tragedia que suponía su vigencia en nuestro país. Las risas y sonrisas fueron para algunos ciertamente criticadas, pero otros supieron ver el acto de valentía del director por afrontar un proyecto de tales características en pleno régimen franquista. Amadeo, interpretado por un genial Pepe Isbert, ejecuta y se jubila para delirio del espectador, mientras la flaqueza de las piernas de su yerno se convierte en uno de los mejores alegatos contra la pena de muerte, presentado bajo la más amable apariencia de comedia costumbrista con toques ácidos jamás vistos en una pantalla de cine. Cruelmente divertida, paradigma del humor negro español, El Verdugo es probablemente la mejor comedia española de todos los tiempos, que muestra cómo la necesidad y la presión de las circunstancias obligan a un hombre a asumir una profesión que repugna, la del verdugo. Queridísimos verdugos, de Basilio Martín Patiño, es un trabajo documentalista y de archivo, presidido por una lúcida voluntad de construir un discurso autónomo, independiente, sobre los casos más singulares de penas de muerte en las últimas décadas. Pero a la vez encontramos a tres personajes que interpretan el papel de su propia existencia y nos van contando quiénes son, cómo son, qué les interesa, qué les conmueve y por qué han elegido la profesión que tienen. Los verdugos se nos van autodesguazando. A través del testimonio de los tres verdugos existentes en España a principios de los años 70, Bernardo Sánchez Bascuñana, Antonio López Guerra y Vicente López Copete, se explora una zona particularmente oscura de la realidad del momento, la pena de muerte y las condiciones materiales en que se aplicaba. Años después, Adrián Sergol rodaba Pierrepoint, el verdugo. La película nos introduce la devastadora historia real de Albert Pierrepoint, el verdugo más tristemente famoso de la historia del Reino Unido por el gran número de ejecuciones que llevó a cabo. Siguiendo los pasos de su padre Thomas y de su tío Henry, Pierrepoint había aprendido bien el oficio familiar, no juzgar nunca su propia profesión. Ejecutó a más de 400 hombres y mujeres, entre ellos a Ruth Ellis, de 28 años, la última mujer ahorcada en Gran Bretaña por matar a su amante, que la engañaba. Su condena en 1955 provocó una dura polémica sobre la pena de muerte. A diferencia del protagonista de la película El verdugo de Berlanga, Pierrepoint no era un funcionario, cobraba por ejecución. Entre condena y condena regentaba con cierta fortuna una taberna. También a diferencia del verdugo o de Queridísimos verdugos, donde no aparecen los condenados a muerte y toda la atención de la cámara se focaliza en el que ejecuta la pena, en Pierrepoint, el verdugo, por el contrario, la cámara nos presenta uno a uno a todos los que pasarán por la soga de Pierrepoint. La publicación de su autografía en 1974 fue la primera ocasión en la que Pierrepoint dio a conocer públicamente su punto de vista sobre la pena capital una década después de su abolición. Dijo: «Estoy convencido de que ni una sola de los centenares de ejecuciones que he llevado a cabo han servido de elemento disuasorio de ningún asesinato futuro. Desde mi punto de vista, con la pena capital no se obtiene nada excepto venganza».